Marianne. Apa, kaixo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Saludos. ¿Qué tal tú? Muy bien. Bueno, me han dicho que eres motera, ¿no? O aficionada a las motos. Aficionada y... Bueno, sí, llevo desde los 4 años andando en moto, así que... ¿Desde los 4 años andando en moto? Desde los 4 años. ¿Y eso? Bueno, pues... Pero sería moto de estas de niños pequeñitos, ¿no? Sí, no era moto de carretera, era moto de competición. No, tú súper claro que lo tuyo eran las motos. Y que te daba igual de absolutamente todos los clichés habidos y por haber. Sí, yo creo al final que los estereotipos muchas veces como que nos enjaulan muchas veces y nos limitan, nos condicionan. Sí, y no probamos otro tipo de actividades, por ejemplo, que quizá tú siempre te has dedicado, pues, hablando de estereotipos, al ballet y resulta que pruebas el fútbol y dices, jolín, pues esto es lo que realmente me gusta. Cuando vas creciendo, pues, nunca he tenido yo la sensación de ser... Nunca me he sentido excluida de alguna manera por ser chica encima de la moto. La verdad es que no. En los circuitos siempre, lo que te digo, una más. Y lo mismo en el mundo de la competición como en la carretera. En la carretera hay un mogollón de compañerismo y la verdad es que los moteros entre nosotros nos ayudamos mogollón. ¿Y tú? ¿Has conducido alguna vez moto? No. No, nunca. No he conducido nunca moto. Sí que he ido de paquete, como se suele decir, en muy pocas ocasiones, no he tenido mucha oportunidad y tampoco han sido muy buenas, ¿eh? Yo de verdad que te recomiendo que montes con alguien que realmente sepa andar en moto y que te lleve a dar una vuelta de paquete sin ninguna prisa, sin hacer ninguna locura, porque tiene algo la moto que no tiene el coche. Pero esa sensación de vulnerabilidad que yo he sentido encima de una moto, o sea, de no ser nada, porque realmente a tanta velocidad, o sea, tu cuerpo es como una pluma. O sea, a mí me causa mucho respeto, ¿eh? Sí, la verdad es que somos bastante vulnerables los moteros. No tienes esa protección que tienes en otro tipo de vehículos, como en el coche, que bueno, tienes el chasis y vas dentro del coche y no te pasa nada. En la moto sí que si tienes un error se puede pagar bastante caro. Sí que somos más vulnerables, pero de verdad que la moto no quiero que la gente lo asocie con peligro. Teniendo un poco la cabeza amueblada y todos respetándonos entre nosotros, es una experiencia increíble. Del mundo de la competición todos tenemos bastante metido en la cabeza que es un deporte peligroso y que nos podemos hacer daño muy, muy fácilmente. Entonces hay muchísimo respeto. En el mundo motero hay mucho respeto y mucho respeto que muchas veces no hay en la carretera, porque la gente que conduce otro tipo de vehículos que no es la moto, muchas veces no es consciente de mantener distancias de seguridad, por ejemplo, de que a cualquier mínimo toque, si estás conduciendo una motocicleta o una moto, estás en el suelo. Sí, porque te das cuenta que a veces no depende de ti. Exacto. Que a veces estás en las manos de otra persona o de un despiste de otra persona que te puede truncar la vida. Porque cuántas historias llegan o se truncan, ¿no? Lo que estoy diciendo, cuántas historias se truncan, cuántas vidas se terminan por la imprudencia de otra persona que igual se ha despistado, ¿no? Y fíjate que yo he andado muchísimo en carretera, porque antes vivía en Pamplona y iba todos los días a trabajar a Bilbao. Entonces todos los días hacía el trayecto Pamplona-Bilbao. ¿Y no te ha pasado nada nunca con el coche? Sí, tuve un accidente. Bueno, me han pasado mil historias. Se me quedaba atrapada en la nieve y tuve un accidente muy potente por culpa del viento, un 22 de diciembre, no me olvidaré nunca. Además, recuerdo que iba escuchando la lotería, porque muy prontito por la mañana, y de repente, no sé qué pasó, una ráfaga de aire muy potente y el volante empezó a dar vueltas, no podía controlarlo y empecé a dar vueltas de campana. Así fue, el coche quedó siniestro total. Fue súper potente y entonces le he cogido mucho miedo también al coche, ¿eh? Porque ha sido muchos años, muchas horas de carretera. Tú piensas que me pegaba más, pues entre 4 y 5 horas diarias de carretera. He visto muchísimo, he visto gente que se ha dormido y ha volcado con el coche, he visto motoristas accidentados, he visto gente que ha fallecido. Y más siendo de los informativos, con todas las noticias que llegan. Claro, pero... Sí, cuando eres testigo directo de lo que está pasando en la carretera te das cuenta de que una imprudencia, un despiste, se paga muy caro, ¿eh? Se paga muy caro. Y lo que te iba a decir, al andar tanto en carretera te das cuenta de que a veces vas
conduciendo y tienes la cabeza en otro lado. En el coche puedes ir, tienes esa sensación de seguridad, vas dentro del coche y si pasa cualquier cosa vas más protegido que con la moto. Pero cuando vas conduciendo moto, el chip es completamente diferente. Igual eres más consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Que en el coche es como te sientes tan seguro. Claro, que aquí puedes no va ir a pasar escuchando nada. música o hablando por teléfono con manos libres. Vas como en un estado como de relajación. Pero en moto siempre vas mucho más pendiente porque retrovisores, a ver el coche que viene por detrás, a ver tal, a ver esa curva, si va a patinar, no va a patinar. Bueno, yo siempre pienso que, fíjate, después de todo lo que te he estado contando, ¿no? De las experiencias que he tenido en el coche, y me he dado cuenta que ahora que está tan de moda el mindfulness, ¿no? O sea, la mejor manera de hacer meditación es conduciendo, porque tú misma eres la que tienes que estar todo el rato en el presente, esforzarte a estar en el presente. Yo es algo que ahora hago, ¿no? O sea, es como, voy a ser consciente de que estoy tocando el volante, voy a ser consciente de que estoy dando el acelerador. O sea, hacer un ejercicio para darte cuenta de que si estás viviendo ahí el presente plenamente, o sea, vas a evitar que ocurran muchas cosas, ¿no? La carretera es un sitio de todos, es un sitio compartido. Entonces, lo que decías tú, yo estar concienciada o tú estar concienciada no quiere decir que una tercera persona no pueda provocar un accidente en el que estemos implicadas. Es cierto que, o sea, que muchos de los accidentes en moto puede ser por imprudencias de un conductor, pero los accidentes fatales en moto normalmente suelen ser con pilotos que van solos. O sea, en carretera las personas que conducen motos y van solas tienen accidentes más graves. Sí, lo sé. Y yo creo también que se debe a un exceso de confianza, porque no puedes venir de no conducir moto a de repente tienes los recursos necesarios para comprarla y comprar una 1000, por ejemplo, una cilindrada muy alta. No puedes porque sales a la carretera con un exceso de confianza. Piensas que controlas la moto, que puedes ir un poquito más ligero en este lado o tomar la curva de esta manera y que no va a pasar nada, te crees Marc Márquez. Y no, la verdad es que no es así. El exceso de confianza es un enemigo, ¿no? Sí. A la hora de llevar una moto. Sí, es un enemigo porque realmente es un aprendizaje. El conducir una moto es un aprendizaje y desde el primer momento no puedes tener las habilidades necesarias para, por ejemplo, evitar un accidente. Por ejemplo, tienes un fallo y ves que la moto, pues no sé, se te cruza de dirección o de repente empieza a patinar, tienes que tener esa templanza y esos años de experiencia para saber cómo corregir la moto. Luego, sí, cuando te sientas y te paras a pensar, le dices, jo, pues tenía que haber hecho esto o tenía que haber hecho lo otro. Pero eso en el momento no lo piensas. Eso es algo que vas adquiriendo con los años de experiencia y con horas encima de la moto. Y con el coche lo mismo. Desde el primer momento no puedes pretender ser Fernando Alonso, por ejemplo. No puedes, porque va a llegar a un punto en el que vas a necesitar esas habilidades que realmente no tienes. Y es cuando ocurren accidentes. Todos, entre todos, podemos tomar las cosas un poco con más calma y ponernos en los zapatos del otro.